Un saludo traders, bienvenidos a un nuevo video de guía de supervivencia. Soy Mariano trayéndoles más información y el día de hoy vamos a estar mostrándoles y hablando sobre los futuros del petróleo crudo. Vamos a estar explicándole todo lo referente al petróleo crudo, desde dónde proviene, cómo es su forma de extracción, los diferentes tipos de extracción y calidad del petróleo crudo, porque aunque ustedes no lo crean, la calidad va a depender mucho del precio de cotización que se esté realizando en ese momento. De dónde es extraído va a también variar el precio de esa cotización, así que es muy importante saber la geografía de dónde proviene ese producto como es el petróleo crudo. Así que todo esto y mucho más vamos a estar hablando en este video. Pero antes de continuar y de comenzar con toda esta información relevante al petróleo crudo, les voy a explicar cómo lo buscamos en nuestra plataforma de Finamark. Nos dirigimos en la parte superior, vemos que tenemos justamente tengo analizando los futuros del petróleo crudo, pero lo podemos observar y buscar en este menú con sus siglas CL, porque son las siglas como lo buscamos, su símbolo según la CMA y cómo lo vamos a buscar. Realmente está aquí, los futuros del crudo, lo seleccionamos y luego buscamos el contrato que está vigente para el momento que estés viendo este video, y acá tenemos la gráfica del petróleo crudo. Como vamos a observar, cuando los mercados o los futuros generales están en una tendencia bajista, los futuros del crudo va a tener una tendencia alcista, así que son excelentes activos para aprovechar y realizar algunas de las pruebas de fondeos con Air2Trade. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Uno de los activos más populares en el mundo del trading de productos básicos es el famoso y conocido mercado del petróleo. El mercado del petróleo es increíblemente popular y cuando lo piensan en su núcleo es casi imposible para la persona promedio llevar a cabo una vida cotidiana normal sin usar algo que de alguna u otra manera se vio afectada por el petróleo crudo. Los eventos relacionados con el petróleo dominan las noticias mundiales a diario, desde ser la OPV más grande en la historia, a través de la constante volatilidad y el rebote que está sucediendo ahora con el coronavirus, hasta las guerras comerciales mundiales y los conflictos militares. El petróleo ha sido un pilar en los eventos más importantes de las últimas décadas. A pesar de esto, se puede obtener ganancias al operar con él, pero también lo convierte en un mercado muy volátil, por lo que no es para, digamos, los débiles de corazón. Vamos a sumergirnos en los futuros del petróleo y vamos a aprender algo sobre el origen del petróleo y cómo funcionan los futuros. Afortunadamente, al final de todo esto podrían estar un poco más informados sobre si el petróleo es o no adecuado para su estilo de trading. Así que básicamente pónganse cómodos con una información sobre lo general del petróleo crudo. ¿Okay? El petróleo crudo está en todas partes a nuestro alrededor. Cuando encienden la luz, cuando cocinan, cuando hacen su cena, ¿okay? Cuando manejan su automóvil, incluso cuando eligen su ropa. Todas estas actividades cotidianas están relacionadas con el petróleo crudo. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, básicamente si utilizan o han usado alguna vez cualquiera de estos productos que podemos llegar a ver en esta lista, han apoyado inevitablemente el uso del petróleo crudo, ya sea combustibles, ya sea en la industria textil, el acero, en los teléfonos, en estos teléfonos en los smartphones, en los cosméticos, en plásticos, en fertilizantes. Todas estas cosas funcionan con petróleo crudo de alguna u otra manera.
Pero ¿dónde está la fuente principal, o dónde se origina este oro negro, como se lo conoce, o cómo llegó aquí? Bueno, básicamente la respuesta es que los organismos vivos que murieron hace millones de años se descompusieron con los años y se mezclaron con el suelo, ¿cierto? Bajo varios factores externos, como por ejemplo la lluvia, el viento, la luz solar, se fueron transformando en los llamados combustibles fósiles. El carbón, el gas y el petróleo crudo son varios tipos de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se encuentran muy por debajo de la superficie del suelo en varias capas de la Tierra. El petróleo crudo, por ejemplo, está presente principalmente en rocas sedimentarias en la corteza terrestre. Con el tiempo, la combinación de diferentes moléculas orgánicas que quedan en la vida marina muerta, combinada con sedimentos y bajo la influencia de otros factores naturales, trabajan juntos para formar el petróleo crudo. El petróleo crudo no siempre es igual, su composición puede variar según la geolocalización donde se pueda llegar a encontrar. Pero ¿cómo se extrae el petróleo crudo? ¿Desde el suelo? Bueno, básicamente estas son las fases. Nuestro primer método es usado para sacar el petróleo crudo del suelo, se llama recuperación primaria. La relación con esto con otros dos que tenemos aquí en la lista, básicamente la recuperación primaria es bastante sencilla. Se aplica bajo la influencia de la presión sobre el suelo. El petróleo sube naturalmente a la superficie y simplemente se puede recoger directamente. Nuestro próximo método será la recuperación secundaria. La recuperación secundaria requiere una inyección de agua o gas en el propio depósito de petróleo para mover el petróleo a la superficie para su recolección. Y nuestra tercera opción que tenemos aquí en lo que respecta a la extracción va a ser la recuperación mejorada de petróleo, también conocida por sus siglas EOR. La recuperación mejorada de petróleo también se basa en el uso de aditivos como el agua, el gas o polímeros para afectar la estructura del depósito de petróleo y hacer que fluya suavemente a una superficie para su recolección. Si bien la recuperación primaria, aquí que tenemos en la primera opción, generalmente recolecta alrededor básicamente del 10% del petróleo que está sedimentado en el yacimiento, la recuperación secundaria representa aproximadamente entre el 20 y el 40%, mientras que la EOR que tenemos aquí en la tercera opción es el más eficiente, ya que generalmente se recupera alrededor del 30 al 60%. Mencionamos brevemente que el petróleo crudo es parte de cosas como la industria textil, los cosméticos, el acero, los fertilizantes. También es parte de cosas obvias como la gasolina, el diésel, el queroseno. Pero hay más de 6.000 productos diferentes a gran escala que utilizan el petróleo crudo como su base. Es importante recordar que cuando el petróleo crudo sale de la tierra realmente no está listo para ser utilizado para todas estas cosas hasta que se refina y se separa en múltiples productos derivados del petróleo, todos los cuales tienen estas diferentes aplicaciones. Bueno, pero ahora sí hablemos un poco sobre el mercado de futuros del petróleo. Los contratos de futuros del petróleo son el método más utilizado para comprar y vender petróleo. Son utilizados no solo por traders como nosotros que estamos especulando, sino también por importadores y exportadores que buscan cubrirse contra cambios inesperados en los precios y la volatilidad causada por eventos inesperados. Estas son buenas noticias para nosotros como especuladores, porque básicamente los futuros del petróleo se negocian en exchange en forma de diferentes puntos de referencia del petróleo. La idea de tener un punto de referencia es ayudar a los traders a identificar la calidad y el origen del petróleo que están negociando, debido al hecho de que el petróleo puede tener una calidad diferente dependiendo de su ubicación
de perforación. Siempre es importante que los traders se familiaricen con tales detalles para que puedan estar más conscientes de ese precio y valor en particular que están viendo en la gráfica. Un ejemplo de por qué esto sería interesante o importante para nosotros sería que si el petróleo viniera, por ejemplo, de Irak y el mayor importador del país introduce una restricción comercial contra él, entonces el costo de ese producto en particular, que es el petróleo, se vería enormemente influenciado y nosotros como trader definitivamente deberíamos estar conscientes y adelantándolos a estos podríamos llegar a estar tomando nuestras decisiones en nuestro trading. Sobre este tema de los puntos de referencia, los dos puntos de referencia más populares son el West Texas Intermediate y el Brent Crude. Bien, el West Texas Intermediate solo podemos simplificarlo por sus siglas WTI, como podemos observar aquí, ¿ok? Es para abreviar. Básicamente el WTI se perfora principalmente en los Estados Unidos, en los estados de Texas, Dakota del Norte y Luisiana. Mientras que el Brent Crude, por otro lado, se perfora desde campos petroleros en una, variedad de ubicaciones, como lugares alrededor del Mar del Norte, de Oseberg, Ekofisk, así como en otras áreas cercanas a la costa de Noruega y al Reino Unido. Gracias al petróleo que se está perforando tan cerca de la costa, es relativamente fácil y barato transportarlo internacionalmente. Algo que deberíamos mencionar mientras estamos en este tema, básicamente, es que la OPEP es algo que representa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Bien, la OPEP ha creado lo que se conoce como la canasta, entre comillas. La OPEP utiliza este precio de canasta o cesta que toma los precios a los que se comercializa el producto en los países miembros separados y calcula el promedio. Por lo general, los precios de la OPEP son más bajos porque el petróleo de algunos de los países incluidos en esta canasta tiene un mayor contenido de azufre, lo que hace menos útil y a su vez menos valioso en la industria. Algo que todos los traders de petróleo crudo, así como todas las personas en general, deben tener en cuenta es el hecho de que el petróleo crudo es un suministro finito. Eso significa que eventualmente nos quedaremos sin él. Llegará a su fin, ¿ok? La razón por la que esto nos importa como traders y debemos tenerlo en cuenta es porque la teoría económica básica sugiere que los bienes con su suministro finito solo aumentan su valor con el tiempo. Y este gráfico que está aquí ilustra aproximadamente lo que estoy hablando. Si viéramos disminuir el suministro de petróleo crudo a medida que se nos acaba el petróleo, esperaríamos ver la curva de petróleo continúe subiendo más alto a una tasa igual y opuesta. Aunque el petróleo crudo es finito y esperamos que sea algo a lo que no tenemos acceso todavía, básicamente esperamos verlo durante aproximadamente los próximos 30 años. Eso se basa en algunas estimaciones posiblemente arcaicas de la década de 1970. Todavía estamos encontrando nuevos pozos de petróleo hoy en día y esta estimación se basó en el hecho de que ya habíamos encontrado todos los suministros de petróleo más grandes del mundo alrededor de la década de 1970. El punto aquí es que como los precios del petróleo o como el suministro de petróleo debiera decirse comienza a caer, definitivamente deberíamos estar atentos a que el valor del petróleo comience a aumentar. Recuerden, el impulso del planeta en este momento es alejarse, ¿bien?, del petróleo, del deseo del petróleo a partir de aquí, ¿bien?, de aquí en adelante. Estamos progresivamente trabajando para ser menos dependientes del petróleo y eso podría ser algo que debería tenerse en cuenta cuando tratamos de anticipar lo que harán los precios a medida que la oferta comience a disminuir. En general, la idea es que cuanto menos haya de algo, más personas estarán dispuestas
a pagar por ello. Tenemos algunas especificaciones del petróleo crudo en las que respecta a lo que son los contratos, ¿ok? Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si alguna vez están buscando esto, recuerden siempre que lo podemos buscar en internet en la página de la CMA Group, ¿ok? Que es donde proviene toda esta información, ¿ok? Básicamente el símbolo del petróleo crudo es CL. En cualquier plataforma lo podemos encontrar de esta forma. El tamaño del contrato son 1000 barriles Bushel, aproximadamente 136 toneladas métricas. La fluctuación del precio es de $10 por contrato, es decir, 0.01 por barril. La lista de trading, básicamente los contratos mensuales para el año en curso y los 10 años naturales siguientes y 2 meses de contratos adicionales, ¿ok? Básicamente enumera los contratos mensuales para un nuevo año natural y 2 meses de contratos adicionales tras la finalización de las operaciones del contrato de diciembre del contrato en curso. También tenemos otros tipos de especificaciones, como por ejemplo la finalización del trading, de la sesión del trading, que termina 3 días hábiles antes del día natural del 25 del mes anterior al mes del contrato. Si el día natural, básicamente, que es el 25, no es un día hábil, la operación termina 3 días, 3 días hábiles antes del día hábil, el hábil anterior al día natural del día 25. Y los horarios de operativa para el mercado del crudo son de domingo a viernes de 6 p.m. a 5 p.m. hora central, con un descanso de 1 hora por día a partir de las 5 p.m. ¿okay? O las 4 p.m. hora central. Aunque el petróleo crudo a veces puede parecer aleatorio y volátil, hay 2 informes a tener en cuenta, lo que yo consideraría un requisito obligatorio si quieren ser traders exitosos del petróleo crudo. Y esos serían los inventarios del petróleo crudo que se emiten semanalmente y se lanzan todos los miércoles a las 10:30 p.m. por la Administración de Información Energética, que conocemos por sus siglas EIA. También tenemos el American Petroleum Institute, conocido por sus siglas API, que publica un informe todos los martes a las 16 o 4:30 p.m. hora del este, ¿ok? En cuanto a la opción de información energética, se trata básicamente de inventarios del petróleo crudo que miden el cambio semanal en la cantidad de barriles de petróleo crudo comercial que tienen las empresas estadounidenses. Esto puede ayudarnos a tener una idea de los posibles movimientos de precios de algunos productos derivados del petróleo que tienen un efecto directo sobre la inflación. Un ejemplo de esto sería si hay un aumento en los inventarios de petróleo crudo publicado aquí en la EIA, básicamente habrá una demanda más débil, lo que disminuirá el precio, y esto también puede pasar en la otra cara de la moneda, en viceversa, ¿ok? Una vez más, estos informes se publican todos los miércoles 10:30 am. Pasando a nuestros lanzamientos del API, nuestros lanzamientos del American Petroleum Institute, que sale todos los martes. Esto es algo que destacan los productos petroleros más importantes y que representa más del 80% de la producción total de la refinería. Es un informe muy útil al que los traders deberían prestarle mucha atención. El análisis estadístico semanal simplemente saca gran parte del estado actual de las cosas con respecto a cómo se ven los inventarios del petróleo. Una vez más, esto puede ser una gran ayuda o una forma de predecir cómo deberíamos anticipar los movimientos del mercado de manera alcista o bajista en el futuro con nuestro análisis de trading. El petróleo crudo a menudo se considera un indicador útil para el estado de la economía global. Para entender por qué, nos centramos en los 2 factores principales que influyen en este precio. El primero que tenemos aquí en esta listita será el factor económico. De eso es de lo que vamos a estar hablando primero. En recesiones
o periodos con bajo crecimiento económico, las personas a menudo buscan formas de reducir sus costos. Uno de los principales gastos del presupuesto familiar suele ser el costo del combustible. Es por eso que si la economía está en mal estado, las personas tienden a conducir menos. Las aerolíneas también son testigos de una caída en las cantidades de boletos vendidos, ya que las personas no tienen el poder adquisitivo para poder ir al extranjero y viajar tanto como cuando la economía está en auge. Esto significa que hay una disminución general de la demanda del petróleo, que obligatoriamente está directamente relacionada con su precio. Otro factor determinante es el factor geopolítico que tenemos aquí en el segundo punto de esta pequeña lista. El panorama político global es otro factor perjudicial cuando se trata del precio del petróleo. Guerras, básicamente, piensen en las que hemos atravesado desde siempre en Afganistán e Irak. La agitación política suele conducir a cambios en el costo de la mercancía, es decir, del petróleo crudo. Un ejemplo de esto sería cuando comenzó la guerra civil de Libia, creo que en el año 2011. Los precios del crudo aumentaron alrededor del 25% en solo pocos meses, ¿ok? También vale la pena señalar que algunos de los mayores productos de petróleo del mundo fueron países de regiones que son conocidos por su frágil entorno político. Una gran parte de la producción de petróleo crudo proviene de Arabia Saudita, Kuwait, Nigeria y Rusia, así como los otros países también que son muy volátiles. Estas son cosas que definitivamente necesitamos tomar en consideración, digamos, al rastrear el panorama del petróleo crudo que estamos analizando. ¿Qué tal, por ejemplo, que el petróleo les dé un poco de recomendaciones, ¿ok? Algunas recomendaciones que vienen básicamente de mi poca experiencia. Si están interesados en operar en el petróleo crudo, sería definitivamente prestarle atención y comprender las preocupaciones ambientales relacionadas con el petróleo. Eso significa que a medida que la postura global se vuelve más agresiva contra el petróleo, esto puede conducir a restricciones que a su vez pueden reducir la demanda y que a su vez pueden bajar los precios. Siempre queremos estar al tanto de estas cosas. A medida que las diferentes economías mundiales y de los diferentes compradores de petróleo en general están presionando por diferentes, digamos que están siendo presionados por diferentes organizaciones de ahorro mundial, definitivamente debemos estar atentos a la caída de los precios y aprovecharnos de ello, lógicamente. La caída de los precios no significa que tenemos que perder dinero. No a nosotros, porque no somos dueños del petróleo directamente. De hecho, podemos acortar el mercado si es necesario. Esto es algo bueno para nosotros en ciertos escenarios. Algo más que a lo que debemos estarle prestando atención es el hecho de tener en cuenta el factor de tiempo con la producción de petróleo. La producción de petróleo requiere años de investigación y muchas investigaciones. Piensen en el proceso como algo similar a la industria farmacéutica. Hay años de análisis de laboratorio y al final el resultado aún puede no ser satisfactorio o puede no ir según lo planeado. Es por eso que en las últimas décadas hemos visto a muchas grandes compañías petroleras tratar de cambiar la trayectoria e intentar reducir costos. Hoy una compañía petrolera comenzará a perforar generalmente solo cuando tenga una confianza de alrededor del 90% sobre la calidad y la cantidad de petróleo que podrán extraer del suelo. Incluso hoy muchas compañías gastan millones y millones de dólares en proyectos que aún no alcanzan su potencial inicial o el ROI estimado, que lo conocemos como el retorno de inversión. Y en tercer lugar, que tenemos aquí en esta pequeña lista, queremos asegurarnos de que volvemos a realizar las pruebas antes de lanzarlas. Esto es algo que creo que es absolutamente crucial con todas las formas de trading, pero especialmente en aquellos mercados más volátiles
como es el petróleo crudo. Especialmente ahora con lo que está sucediendo en el mundo, con lo sucedido con el coronavirus. Estamos viendo cómo el mercado del petróleo hace cosas que no se ajustan al patrón estándar que hemos visto en años anteriores. Es extremadamente importante asegurarnos de que por lo menos nos brinde alguna protección potencial antes de siquiera considerar la posibilidad de operar en vivo. Tomemos nuestras estrategias y analicemos de nuevo para que cómo se habrían desarrollado en escenarios particularmente volátiles como los que se están viviendo hoy en día. En conclusión, los futuros del crudo es un excelente activo para estar involucrándose en el day trading porque, como estuvimos hablando, es un activo que se mueve muy bien, que respeta mucho la estructura, que tiene muy buena volatilidad y, como mencionábamos al principio, en esta época de crisis, en esta época del COVID, incluso de los mercados financieros que están en una tendencia bajista, el crudo está subiendo. Así que representa grandes oportunidades para aquellos de ustedes que quieren hacer alguna de las pruebas de fondeos con Air to Trade y ser un trader financiados, es decir, trabajar con el capital que les presten para generar sus propias ganancias. Es una excelente oportunidad. Obviamente, como cualquier activo, primero hay que volverse experto, primero hay que practicar la estrategia, demostrar esa efectividad que tengan en ese momento de operar o en esa estrategia al operar, primero en cuentas de simulación o cuentas de demo y luego con su propio capital o generando pruebas de financiamiento como las del Gauntlet Mini, por ejemplo. Así que eso fue todo, espero que les haya gustado, que les sirva este tipo de información. Denle click en el botón me gusta, compártanlo con sus amigos traders y guárdenlo para verlo en algún momento que sea de su necesidad. Nos vemos en los mercados, chau chau.